y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Varias cosas son ciertas. El Alto Remanso en el Putumayo es un corredor estratégico del narcotráfico. Hace 2 años, en un bazar para recoger fondos, donde había en su mayoría población civil, pero también un grupo de las disidencias de las FARC, un operativo del ejército apagó la fiesta. Dejó 11 muertos, entre ellos un joven de 16 años y muchas dudas. El duelo de su padre y de todo un pueblo que no encuentra consuelo. No recuerdo quién lo dijo, pero la muerte nunca miente. Es la primera vez que en Colombia se hace una osteobiografía de un personaje histórico. Un grupo de científicos de la Universidad de Antioquia exhumaron el cuerpo del escritor antioqueño Tomás Carrasquilla, que murió hace más de 80 años, y a partir del análisis de la osamenta pudieron conocer su vida y milagros. Ya ni los secretos se van a la tumba. Es médico, investigador y profesor universitario, experto en el comportamiento matemático de las enfermedades, una eminencia, pero tal vez no será recordado tanto por sus estudios, sino por sus viajes por Colombia. Diego Rosselli se puso como meta conocer todos los pueblos del país en su viejo campero y después de 20 años atravesando montañas, desiertos, selvas y trochas, Rosselli y su cacharrito, su compañero de 1000 batallas, están a esto de lograrlo. Empecemos. El llanto de un hombre agobiado por el dolor es una imagen estremecedora y no puede ser otra más de indiferencia de nuestras violencias. El padre de Brian Santiago Pama, que murió en un operativo confuso del ejército en el Putumayo, no va a hacer el duelo ni las paces con su destino huérfano de su hijo menor hasta que no se haga justicia. Eduardo Contreras entró a una zona dominada por los comandos de la frontera para recuperar su memoria. La compañía. Después que yo quedé solo, él dormía conmigo todo el tiempo. Era mi compañero de cama. Y verlo cómo era. No era malo, era buen amigo, lo extrañaban. Era su hijo menor, con quien compartía todo en la vida, incluso la cama donde dormían. Perdón. A Rodolfo Pama se le quiebra la voz cuando esos recuerdos le inundan la cabeza. Le cuesta encontrar palabras para hablar de Brian Santiago, de 16 años, uno de los 11 muertos, señalados como guerrilleros en un polémico operativo realizado por tropas del Comando contra el Narcotráfico número 3 del Ejército Nacional el 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso de Putumayo. Y mi hijo no era un guerrillero, él no sabía manejar un arma. Nunca le enseñé a disparar un arma. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Mesas llenas de licor y latas de cerveza en el suelo. Un bazar. Ese era el escenario del operativo que buscaba neutralizar a alias Bruno, cabecilla de los comandos de la frontera. Fue el mismo presidente de la República, Iván Duque, quien entregó la noticia al país a través de Twitter. En operaciones de nuestra fuerza pública se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC. Hoy, 2 años después del operativo, la Fiscalía, organizaciones de derechos humanos y la comunidad señalan que existen pruebas de que varios de ellos eran civiles. En el operativo resultó muerto el presidente de la Junta de Acción Comunal de La Vereda, Divier Hernández, su esposa embarazada, Ana Sarrias,
el gobernador indígena Pablo Panduro y Brian Santiago Pama, de 16 años, el hijo de Rodolfo. En la comunidad de Remanso afirman que ninguno de ellos era parte de un grupo ilegal. Esto era por un falso positivo como los 6.402 falsos positivos que hay en Colombia, que creo que usted los conoce también, los escucharon. Brian Santiago Pama murió a pocos metros de su casa, en la vereda Alto Remanso, mientras estaba en un bazar que buscaba recaudar fondos para construir una placahuella, como llaman por acá a estas vías angostas de concreto por las que transitan motos, animales y peatones. Me gustaba mucho la música, sin embargo, miraba videos, miraba tocar un aparato que creo que es saxofón. Papá, yo quiero tocar eso, quiero aprender. Si yo tuviera plata le compraba, vale como 2 millones. Sin embargo, le dije yo, si quiere yo lo saco para Bogotá y nos vamos para allá un tiempo, para que haga sus cursos. Y en ese plan estábamos también. Pero entonces digo, primero más bien vaya, lo principal es estudie, acábeme el bachiller. Brian nació en Puerto Leguízamo, Putumayo. Ingresó a este colegio, el José María Hernández, a los 4 años. Weimar Murillo le dio clases desde tercero de primaria hasta 7º grado. ¿Cómo era el temperamento de él? Dócil, le gustaba charlar con los compañeros, recochar. A veces estábamos en las clases de informática y él siempre a veces salía con el cuento, profe, ¿quién juega hoy? Pero él lo hacía con esa viveza de tratar de sacarme de la temática y que yo les comenzara a hablar de educación física y de la actividad deportiva que estamos dirigiendo en ese entonces. En 2020, la pandemia del COVID envió a todos los niños a estudiar virtualmente. Brian Santiago estaba en 6º grado. La pandemia fue algo que destruyó el proceso que llevan muchos estudiantes, entre esos Brian Pama, porque la pandemia les dio duro debido a que se trabajaba ya era solo por guías. En 2021, cuando estaba en 7º grado, se retiró del colegio y se fue a vivir con su papá en una finca de la vereda Alto Remanso. Lamentablemente por cuestiones, yo me separé con la mamá cuando él tenía 8 añitos. De ahí lo crié, fui padre y madre a la vez. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Santiago? Recuerdo tanto que yo estaba en mi casa, porque ver pues, que ya no venía al colegio. Cuando lo miro inmediatamente, ¿qué hubo, Pama? ¿Qué hubo, Brian? ¿Qué pasó que no ha vuelto al colegio? No, profe, me fui para la finca con mi papá. Llegar a la vereda Alto Remanso es una travesía compleja y peligrosa. Desde Puerto Leguízamo nos embarcamos en una lancha rápida. Navegamos 3 horas por el río Putumayo hasta la frontera con Ecuador y Perú. La zona es controlada por los comandos de la frontera, un grupo armado ilegal que pelea el dominio de este territorio con el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Nada ni nadie se mueve por aquí sin su permiso. Este es un corredor estratégico para el narcotráfico. ¿A ustedes les tocó acostumbrarse a la presencia de grupos armados en la zona y Cuando vivir fue la con guerrilla eso? nos tocó lo mismo. Cuando vivíamos en el pueblo con los paramilitares en el pueblo, fue lo mismo. Somos civiles, somos gente que no tenemos que ver nada en este asunto, nada. Rodolfo vivía con su hijo en esta casa de madera, a orillas del río Putumayo. ¿En la que se dedicaba? Como le digo, él me ayudaba, bueno, a las labores, mire, a guarañar. A mí me hacían contratos de ir a cortar, a despalizar chagras. Entonces él me ayudaba. Inclusive, ahí tengo un video donde él está cortando con una guaraña. De acuerdo con el testimonio de Rodolfo, pasaron el año nuevo de 2021 junto a la familia en Puerto Leguízamo. Estaban esperando un subsidio del gobierno y planeaban irse a vivir allí en junio para que Santiago volviera al colegio. Mejor dicho, que por esperar esos 9 millones de pesos de fortalecimiento, nos volvimos en enero para acá. Febrero y en marzo me lo mataron. Ese 28 de marzo de 2022, el bazar organizado por la comunidad de Remanso iniciaba su 3er día. En la invitación que circuló en la vereda, se anunciaba un campeonato de fútbol trinacional, pelea de gallos, comida y bebidas. Usted me dice que aquí viven entre 30 y 35 familias. El día del evento, ¿cuánta gente había ahí en este bazar que había? No, pues a la amanecida, los retenidos que quedaron aquí eran como entre 100 personas. ¿Y de dónde venía toda esa gente? De las comunidades. Es que se invitaron más de 20 comunidades. Esta es la planta de la comunidad. En la vereda la energía eléctrica depende de una planta. Rodolfo fue el encargado por la comunidad para recargarla de combustible durante el festival. A las 4 de la mañana del último día de su vida, Brian Santiago se le escapó y se fue al bazar con sus amigos. No sé a qué hora se levantó y se me fue al festival con unas medias que yo le he prestado y se fue en chancleta. Sin embargo, dije, me voy a ir a mirar. Cogí, me puse la ropa, me fui, miré la planta, me funcionaba todo bien. Me vine a la caseta a buscarlo. Cuando lo encontré dormido en un muro de la caseta, estaba dormido.
y no me lo traje. ¿Usted en ese momento tampoco vio gente armada ni nada? No, nada, yo no vi gente armada, nada. ¿Y por qué no lo trajo para la casa? Eso es lo que más me dolía. Dije, no, ya va a amanecer. Inclusive llevaba la linterna Bluetooth, que era mía, se la saqué. Y lo miré ahí y dije, no, pues yo lo dejo ahí, mañana madrugo de mañanita, vengo y me lo llevo. Eso es lo que me dolió, no haberme lo traído. Y no había estado conmigo acá. Un poco después de las 7, el sonido de disparos despertó a Rodolfo. Cuando es que yo quedé un rafagazo, ta, 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 ta. Ratico otro, ta, ta, y traqueó cuando yo, digo, ¿esto qué pasó? Y me levanté. Y cuando yo que me levanto y me asomo a la puerta, cuando miré un rafagazo de ahí, disparando hacia allá. Tan, 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 tan. Y otra ráfaga allá al fondo. Dije, Dios mío, esto fue la guerrilla que se metió. Y fue cuando yo me metí allá a orar por mi hijo, por Dios, mi hijo, que no me le pase nada, nada. Aquí fue la última vez que lo vieron a ver, calculando 30 minutos después de la balacera. Esas horas, entre las 7 de la mañana y las 10, son las más largas de su vida. Tirado en el suelo, escuchaba gritos y motores de lanchas por el río. Todo era confusión. ¿Y seguían sonando disparos allá? Sí, pero ya no, los rafagazos, esos fueron 5 minutos. El fogor de balas y bomba, aquí que hay una bomba que esta casa la hizo temblar para arriba. Rodolfo vio por las rendijas hombres vestidos de negro y barbados, armados hasta los dientes. Fue cuando yo los grabé y fue cuando ya comenzaban a llamar, llamaban por radio. Decían, llamaban tal Caliche, Caliche, me copia Caliche, de así. Digo, dígale a la Armada que cuando suba, que revise un bote que se fue río abajo, que de pronto ahí va con armas. Fue el otro impacto. ¿Y esta gente por qué sabe que la Armada va a subir? Entonces dije, esto me huele que no son guerrilleros, no son disidencias. ¿Por qué saben que la Armada va a venir? En ese momento se dio cuenta que era un operativo militar, que esos hombres eran soldados del Ejército Nacional. Decidido a buscar a su hijo, salió de la casa y habló con uno de ellos. Digo, mire, joven, yo soy el plantero de la comunidad y la planta está prendida, necesito ir a apagar la planta, pero yo era por ir a buscar a mi hijo. Me dijo, no vaya para arriba porque civil que atraviesa, civil que lo mata, me dijo. Cuando ya aquí ya miré el presidente, el Didier Hernández, estaba tirado aquí, boca arriba. Pasadas las 10, uno de los militares permitió que Rodolfo fuera a apagar la planta. Por el camino vio varios muertos y reconoció de inmediato a 2 de sus amigos, entre ellos el presidente de la Junta y su esposa embarazada, que según testimonios de la comunidad, se desangró durante 1 hora sin que nadie pudiera ayudarla antes de fallecer. Él también corrió y aquí lo hirieron, porque aquí cayó. Y el bolso, los militares se lo abrieron porque no se le puede haber quedado la plata. Tenía 10 millones de la comida. Lo tiraron y lo abrieron el bolso y le botaron la plata hacia un lado regada. Señor, que le ha puesto un fusil a un gobernador. Los militares reunieron a la comunidad en la cancha. En ese momento, Rodolfo, desesperado, preguntaba por su hijo y nadie le daba razón de él. Cuando llegamos a la casa rojo con blanco, ahí llegó Santiago. Él estaba embriagado. Según el testimonio de Aníbal Cuellar, él fue una de las últimas personas que vio a Brian Santiago vivo mientras huían de los disparos esa mañana. Entonces le dijimos, Santiago, quédese quieto aquí porque suenan balas, están disparando. Entonces él dijo, sí, se quedó quieto un ratico ahí, dijo, yo me voy para la casa. Él cogió por atrás de la casa, como estaba monte, por atrás de la casa. A las 4 de la tarde, Rodolfo encontró a su hijo muerto, a pocos pasos de la orilla del río Putumayo, cuando los militares pidieron más sábanas para cubrir los cuerpos. Entonces yo dije las cortinas del burdel, habían cortinas rojas. Entonces ya me vine con pretexto de las cortinas. Cuando ya llegué aquí, miré un cuerpo acá. No, y cuando llegué aquí, lamentablemente ya lo conocí. Era mi hijo. Me lo habían botado aquí. Pero yo les grité que me mataran también. Y bueno, ya me arrastraron para allá, me arrastraron allá donde estaba la gente. Y ya como a las 5 de la tarde ya lo recogieron para llevárselo. Esa es la parte que más duele. No dormimos esa noche. Estábamos toda la noche llorando. Existe evidencia de que el cuerpo de Santiago fue movido antes de la llegada del CTI a realizar la inspección de los 11 cadáveres. En una fotografía se ve sobre el suelo sin armas, en otra aparece en una lancha, con un fusil sobre el pecho. También hay evidencia de arrastre en el cuerpo. Juanita Gobertus es directora de Human Rights Watch para las Américas. El gobierno no logró en su momento, y no lo ha hecho aún, determinar
por qué consideraba que esas 11 personas, como lo dijo el ministro Molano en su momento, eran criminales. No ha dado información de que pertenecieran realmente a comandos de la frontera. Insisto, por lo menos hay evidencias de que varios de ellos serían civiles que no participan en las hostilidades. Y más grave aún, cuando sí se da la investigación, se comprueba que se movieron los cadáveres, que hay evidencia de arrastre, lo cual pues genera falencias desde el inicio en la posibilidad de la investigación. El hecho de que entre los muertos haya un menor de edad que goza de protección especial de acuerdo a la Constitución hace aún más urgente la acción de la justicia. Cuando un gobierno lanza una operación militar ofensiva de este tipo, tiene un estándar de prueba alto y van a considerar que un menor de edad participaba directamente en las hostilidades, tienen que tener evidencia muy contundente de que ello sea así. Esa evidencia no ha sido presentada ni en su momento por el gobierno ni en este momento en el proceso. En mayo de 2023, la Fiscalía tenía lista la imputación contra un coronel, un capitán, un teniente, 4 suboficiales y 18 soldados por homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio por lo ocurrido en Remanso. Un mes después, sus abogados pidieron llevar el caso de la justicia ordinaria a la militar. Ahora la Corte Constitucional debe decidir dónde seguirá el proceso. Pedimos una entrevista con el ministro de Defensa de la época, Diego Molano, pero se negó a participar en este programa. En su momento, le dijo esto a Noticias Caracol sobre Bryan Santiago. En esta operación, lo que está claro es que la acción era contra las disidencias de las FARC y ellos lo que sí cometen plenamente, todo el tiempo en esas veredas es utilización de menores, utilización de los civiles, uso inclusive de esos bazares que al final son bazares cocaleros para intercambiar y comprar pasta a base de coca y allí lo que hay es una esclavitud frente a toda la comunidad donde la utilizan, la manipulan, la utilizan como escudos humanos. Para Rodolfo la verdad se empantana más con cada día que pasa. Quiero ver la justicia, ya. Vuelvo yo, hago mis cuentas y digo, como un civil hace un crimen, ya hay la investigación, lo ven culpable, le imputan los cargos y así él los niegue, va para la cárcel. Acá es diferente. Están los culpables, están las anomalías, están las violaciones, están los culpables y no se hace nada. Rodolfo no piensa parar. Estuvo en Washington representando a las familias de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo justicia. Se reunió con varios senadores de ese país. La justicia por mi marido, ¿para qué me lo mataron? Han pasado 2 años desde el operativo que dejó varias familias rotas y muchas preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cuántos de los muertos eran civiles? ¿Era Santiago Pama un guerrillero o se trató de un falso positivo? La justicia, si algún día llega, tendrá la última palabra en este caso. Justamente el 1 de abril, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al Estado para que avancen las investigaciones en la justicia ordinaria, que se esclarezca lo sucedido y que se tomen medidas para que garanticen la no repetición. No se vayan las revelaciones del cuerpo de un grande de la literatura colombiana que murió hace más de 80 años. Sus huesos cuentan su vida y milagros. Nos vemos después de comerciales. Ya volvemos. No importa cuánto tiempo haya pasado, por eso es emocionante el resultado del trabajo de un grupo de científicos de la Universidad de Antioquia que exhumó los restos del escritor Tomás Carrasquilla, muerto hace 84 años, para hacerle la primera osteobiografía o el análisis del esqueleto a una figura histórica en Colombia. José Monsalve detrás de los rastros y los secretos de la vida inscritos en la muerte de Tomás Carrasquilla. En este caso le pusimos una TC. TC significaba Tomás Carrasquilla, o sea que cada pieza ósea de Tomás Carrasquilla, inclusive las falanges que tienen las manos, las de los pies, todas las piezas óseas que él tenía fueron rotuladas con eso. TC de Tomás Carrasquilla, para los reverentes el maestro don Tomás Carrasquilla o Tomasito para sus paisanos. De cualquier forma, uno de los escritores colombianos más importantes del siglo XIX. Acudimos a la basílica con la familia de Tomás y con los directivos del Museo Cementerio. Cuando hicimos la exhumación, él estaba en un cofrecito como de metal. Él se decía que él era robusto y sobrio,
Nació en 1858, murió en 1940 y tras más de 80 años de sepultura, sus huesos han sido desenterrados por la doctora Monsalve, directora del Laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de la Universidad de Antioquia. Y en ese cofrecito de metal amarrado con cabullita y apretadito, él estaba semimomificado. ¿Qué significa esto? Algunas piezas óseas estaban todavía con tejido blando adherido, lo traemos al laboratorio y ya aquí en el laboratorio comenzamos con todo lo que va a ser el proceso de tratamiento de restos para poder evaluar a Tomás Carrasquilla. El propósito de exhumar el cadáver de Carrasquilla fue saber más de la vida, penas y genio del autor de obras como Frutos de mi tierra, La Marquesa de Yolombó y En la diestra de Dios Padre. ¿Y estas lesiones por fragilidad entonces son típicas características de los ancianos? Sí, individuos adultos cuando ya no tengo el suficiente sostén ni la suficiente densidad ósea y fácilmente se fractura el hueso. Lo que hace es arma completamente el esqueleto, lo dispone anatómicamente como debe ir dispuesta cada una de las piezas y comienza en un eje, desde el eje axial y después se extiende a las extremidades. Pero eran tantas las lesiones que tenía que uno no sabía por dónde empezar. Y sí que estaba cascado. En vida el maestro quedó ciego, aunque luego recuperó la vista parcialmente. Hay quienes lo conocieron ya mayor y nunca lo vieron caminar. Una mano se le torció y hasta le amputaron una pierna gangrenada. Él era un paciente pluripatológico que tenía diabetes y arteritis obliterante, una ciática, un ataque de ciática que había tenido en su debido momento y de pronto también lo que reportaba la familia, una artritis. En la investigación con la antropóloga Timisay Monsalve, trabajó también un traumatólogo español y una bioarqueóloga estadounidense. Juntos compusieron la osteobiografía de Carrasquilla, es decir, la historia documentada de los padecimientos de este literato colombiano. En la tercera vértebra lumbar, aquí era donde estaba, en esta parte la fractura por compresión. O sea que hay un proceso de aplastamiento. Este trabajo sin precedentes en Colombia aporta información relevante. A su biografía se suma ahora el análisis de sus restos óseos. Le encantaba el aguardiente, le encantaba el cigarrillo, le gustaba no la bohemia por lo alto, le gustaban los cuchitriles, los lugares donde se podía esconder. Y es que siendo la figura inmortal que es, aún es mucho lo que se desconoce de Carrasquilla. Tomás Carrasquilla nació en 1858. Eso significa que Colombia tenía 50 años después de la independencia y estaba formándose como república. Y Carrasquilla se está preguntando por quiénes somos y cómo nos estamos construyendo como ciudadanos en una nueva república. Leticia Bernal ha estudiado a fondo la figura de Carrasquilla. Hace 2 años publicó una biografía sobre él en la que aparecen cartas inéditas del escritor. Carrasquilla es un erudito en todo el mejor sentido de la palabra. Carrasquilla es un gran lector. Rápidamente se interesa por lo que nos sucedía. Carrasquilla fue un pionero en muchos sentidos. Su obra, Frutos de mi tierra, de 1896, es la primer gran novela urbana en Colombia. Y fue él el primer escritor en dedicar la vida entera a eso, a nada más que escribir. Estamos hablando de una época en que no hay luz eléctrica, no hay teléfonos, no hay nada. El hogar con un fogón de leña y junto al hogar empezar a conversar de fantasmas y de historias fantásticas. Carrasquilla siempre que puede echa mano de esos saberes populares. A Carrasquilla trataron de etiquetarlo de escritor costumbrista, supuestamente un artista de parroquia porque encontraba en lo popular su forma de expresión. Que Carrasquilla creaba personajes que tenían un valor universal. Pero basta con leerlo para reconocer que sus personajes de provincia abordan lo esencial humano. Es muy particular cómo corregía. Si detrás de Betty la Fea está la historia universal del patito feo a la colombiana, pues mucho antes de ese otro fenómeno global llamado Harry Potter, mucho antes está Simón el Mago, el niño aprendiz de brujo protagonista de uno de los cuentos emblemáticos de Carrasquilla. Conservamos algunas cartas y conservamos ya el manuscrito de la Marquesa de Yolombó. Carrasquilla nació acá en Santo Domingo, un pueblo al nordeste de Antioquia, en 1858. Aún se pueden rastrear las huellas del escritor en su casa museo, y si usted la visita, seguramente se topará con este carrasquillólogo incurable. Esta sala perteneció a Tomás y a la familia en Medellín. Él recibía las visitas, los escritores, los amigos, los parientes que venían a visitarlo,
Él ya estaba pues inválido, entonces él sentadito en su silla. En esa mecedora. En esa mecedora. Carrasquilla salió de esta casa rumbo a Medellín, donde planeaba estudiar Derecho, pero la guerra y el llevar la cabeza contagiada de literatura trastocaron los planes. Tenemos las calificaciones. Tomás estudió en la Universidad de Antioquia en 1873. Permítame que la lea, una nota del rector. Ajá. El rector dice que la lectura constante de novelas perjudicó mucho a este alumno. El rector, Gómez Ángel. ¿Perjudicó? Mucho a este alumno. O sea que Tomás a los 16, 17 años era un lector empedernido. Carlos Enrique Restrepo ha buscado por toda Antioquia manuscritos, muebles y demás elementos alusivos a Carrasquilla para juntarlos acá, en la casona donde vivió el maestro. Y se sabe todos los cuentos. A él los familiares lo acosaban mucho para que la escribiera. Hasta que llegó un momento y para bajárselo de encima, sobre todo a Pepe Mexía, le dijo, ya la tengo lista. Me falta escribirla, pero ya la tengo lista. ¿Y aquí qué manuscrito tenemos, Carlos? Nosotros tenemos aquí el de la Marquesa de Yolombó. Este sí es la joya de la corona. Dicen que la Marquesa de Yolombó es la obra mayúscula de Carrasquilla, la historia de una mujer rebelde que, contrariando la tradición machista de aquel pueblo colonial, se hace independiente, rica y gran líder. De la obra se hizo una telenovela en 1978. Uno encuentra en él muchas cosas muy bonitas que si no estuvieran escritas lo íbamos a perder. El propio Carrasquilla cuenta, en casa de mis padres había no pocos libros y bastantes lectores, pues ahí me tenés a mi libro en mano a toda hora leyendo, y creo que en el hoyo donde me entierren habré de leerme la biblioteca de la muerte. Cuando lo exhumaron no encontraron libros, pero sí un cerebro grande, bello, dice la doctora Timisay. Un cráneo robusto, perfecto. Nosotros, si pudiéramos ponerle estética al asunto, diríamos un cráneo hermoso. No tenía ningún deterioro. Estos dos huesecitos son los que tenían la artrosis. El trabajo forense revela que, a pesar de su característico sentido del humor, en los últimos años Carrasquilla sufrió dolores inenarrables por su cuerpo retorcido. Algunas vértebras que se fusionaron en la parte lumbar y en la parte torácica. Tenía una cifosis de Sherman. Esta cifosis es que está como se viene su cuerpo hacia adelante. ¿Encorvado? Sí, como encorvado. Y tenía osteoporosis. En la extremidad izquierda encontramos una fractura que se llama fractura de Smith. Significa que el extremo distal del radio, de este hueso de acá, se volteó hacia la parte anterior. Doctora, ¿de qué murió Tomás Carrasquilla? Básicamente le dio una uremia. ¿Qué es? Esa uremia significa que él tuvo una amputación. La amputación se produjo porque tuvo una gangrena seca. La gangrena seca se produce porque tiene una arteritis obliterante. Los hallazgos científicos indican que Carrasquilla no solo estaba en la mala por la pierna derecha amputada. Estábamos presenciando posiblemente un tipo de lesiones que Tomás Carrasquilla estaba presentando y que además en el otro pie iba a tener básicamente otra amputación de pie, porque aquí ya tenían unas afectaciones. También le encontraron una fractura de cadera y todo hay que decirlo, el maestro tampoco se ayudaba. Llevaba un estilo de vida poco saludable. Le gustaba fumar y beber. Y era frecuente, entonces ese proceso de frecuencia del cigarrillo más la diabetes es posible que produzca un pie diabético que posiblemente lleve o desencadene a un proceso de amputación. Las terribles dolencias del escritor le dan más mérito a su obra periodística y literaria de sus últimos años. Como alguien escribe un texto de 3 volúmenes con 200 personajes dictado, con una fractura de cadera y de mano y con hartos dolores, pues eso le da como el gran valor a Tomás y lo ubica en un lugar supremo. Además, lo que era capaz de decir, esta salud de bobo que tengo, la humanidad resulta que si a nosotros nos pregunta qué es, y le resulta que es crear y es recrear, ¿cierto? Él hace creación en el momento de mayor dolor. En este laboratorio donde fueron analizados los restos de Carrasquilla, hay más de 500 individuos esqueletizados. Y en la colección osteológica nosotros tenemos estos almacenados de esta manera. Tenemos la información de cada individuo. Aquí hacemos el reporte de quién en el laboratorio entra y toma el material para el proceso de la investigación.
La de Carrasquilla es la primera osteobiografía que se hace en Colombia de un gran personaje, pero seguramente no será la única. Quisiéramos como poder analizar los restos óseos de aquellos que le sigan dando sentido a nuestra sociedad colombiana. Cómo es el tratamiento digno que se hace sobre un ser humano y que independiente que ya esté en restos óseos, es un ser humano con toda su dignidad, ¿cierto? Y esa dignidad es la que intentamos mantener durante todo el proceso. Tomás Carrasquilla tuvo una única hermana, Isabel, mi bisabuela. Él es tío bisabuelo mío. Tomasito. El autor nunca se casó ni tuvo hijos, siempre vivió con su hermana Isabel Carrasquilla, incluso luego de que ésta se casó con Claudio Arango, un exitoso industrial fundador de Cementos Argos y quien apoyó a Tomasito para que se dedicara a escribir. Una tía mía decía que los Arango Carrasquilla había 3 estigmas. ¿Cuáles? El estigma de la tinta, escribir. El estigma del aceite, la industria, hay muchos mecánicos, muchos industriales, y el estigma del alcohol. Tomaba aguardiente, el aguardientico de mi Dios, decía. Fumaba cigarrillos dandy y siempre detestó Bogotá por fría y gris. Y esta es entonces el nuevo mausoleo del maestro Carrasquilla. El mausoleo, no nuevo, porque nunca hubo mausoleo. Él estuvo inválido varios años porque esas fracturas y eso lo inmovilizaron y estaba en una silla. Inicialmente no era una silla de ruedas, era una silla mecedora que sus sobrinos, nietos arrastraban para llevarlo a él de un lugar a otro. Pero sí, sus últimos años fueron duros, no nos pertenece a la familia. Tomás Carrasquilla es un personaje nacional, internacional. Entonces debe estar en un lugar donde se pueda reconocer. Aquí están los restos de Tomás Carrasquilla, el escritor de La Marquesa, de Frutos de mi Tierra. A la nueva ceremonia de sepultura acudieron familiares, investigadores y hasta el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien ya tiene reservado un osario acá para reposar cerca a Jorge Isaac y junto al inmortal Tomás Carrasquilla. ¿Y él murió de 82 años? Sí, Bastante anciano, entre 82 y 83 años. Para los años 40, una persona con 50 años era ya un individuo ya casi anciano. Imaginen llegar a 83 años y poder llegar en esta condición. Poder antes estar escribiendo y lúcido, sobre todo lúcido, sin ningún problema de salud mental con respecto a lo que hacía y lo que escribía. Ese es el gran legado de Carrasquilla. Remontando su esqueleto que ahora sabemos terriblemente fallido, está su obra literaria vital. El genio de un escritor que no dejó de escribir ni siquiera cuando los dedos se le desgastaron. El Cementerio Museo San Pedro de Medellín, donde ahora reposa Carrasquilla, es de lejos el más bello camposanto del país. Visitarlo es toda una experiencia. En cada rincón hay mausoleos de grandes familias y personalidades que han forjado nuestro país. De los 1.105 pueblos que tiene Colombia, a Diego Rosselli solo le faltan 13 por conocer. 20 años de un viaje fantástico. Ya nos vemos después de comerciales. Colombia tiene 32 departamentos, 2 océanos, 3 cordilleras, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, desiertos, páramos, bosques y 1.105 pueblos. Pues hay un colombiano, Diego Rosselli, que ha recorrido el país de sur a norte y de oriente a occidente, acompañado siempre por su tinieblo. Diego Rubio se le montó en el asiento del copiloto y descubrió que su vida también ha sido un viaje fantástico. Chiriguaná, Chimichagua, Tamalameque, Ariguaní, Cumaral, Cubarral, Macanal, Carmen de Bolívar, Carmen de Carupa, Carmen de Atrato, Carmen de Darién. Ponedera en el Atlántico, Distracción en La Guajira, Belén de los Andaquíes en el Caquetá. Colombia tiene cientos de pueblos que muy poca gente conoce. Algunos, muchos, están perdidos entre montañas y selvas y ríos y rara vez los visita un extraño, un turista. Pero hay una persona, solo una que se sepa, que los conoce todos, o bueno, prácticamente todos. ¿Cuántos pueblos tiene Colombia? Colombia tiene, según la Federación Nacional de Municipios, 1.105 municipios, de los cuales hay 1.064 que tienen acceso por carretera, lo que deja 41 que hay que llegar en lancha o en avión. Pues ya llevo 1.088 municipios, de los 1.105 faltan 17.
El viajero más intenso del que se tiene memoria en Colombia ha visitado el 98,6% de los municipios del país. Y sigue contando. Conoce todos los pueblos y ciudades a los que se puede llegar por tierra. Ya ha estado también en otros municipios medio escondidos a los que solo se puede acceder por agua o por aire. Es un explorador con sombrero de Indiana Jones, un trotamundos especializado en trochas de todos los calibres. El último pueblo que visité de los que tienen acceso por carretera, que es Santa Elena de Lopón, queda en un lugar muy complejo de la serranía de los Yariguíes, en donde los caminos para llegar allá son muy difíciles. Y fue en el tercer intento. El primero fue por un derrumbe, el segundo el carro empezó a molestar y no me pareció que estuviera preparado, y solamente en el tercer intento por llegar a Santa Elena lo logramos. Este hombre simpático que convirtió el turismo en rutina se llama Diego Rosselli. Es médico, investigador, profesor universitario. Un día cualquiera, hace exactamente 20 años, agarró su viejo campero y se puso un objetivo que más que una meta parecía una insensatez total. Quería recorrer Colombia en su 4x4 de norte a sur y de oriente a occidente. Mejor dicho, quería conocer el país de pe a pa. ¿Qué modelo es ese carro? 1966. ¿Y qué modelo es usted? 57. ¿Y quién está más entero? Indudablemente está más entero el Land Rover. ¿Qué achaques tiene el Land Rover? Algunos problemas, digamos, que son crónicos, por ejemplo, el de los frenos es uno. ¿Y usted qué achaque tiene? Porque lo veo con un sí. No, pues yo he tenido ya algunas caídas, una de ellas o dos de ellas en viajes con el Land Rover. El Land Rover tiene 58 años. Rosselli, el señor de los pueblos, tiene 66. Es 8 años mayor. Nos encontramos con él en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde es investigador y dicta clases de economía de la salud. Es un típico día capitalino. Frío, encapotado, gris. Rosselli es culto y divertido. Sus alumnos repiten que tiene el don de la palabra. Hablar con él es un placer. Si a dólar con 31 cuesta lo mismo. Y acuérdense que mi medicamento es mejor. ¿No se cansa de viajar? Todavía no, aunque a veces me da sobre todo a la llegada a Bogotá es agotadora, la altura me golpea a veces un poquito y obviamente llega uno cansado, necesita unas vacaciones de las vacaciones. De entrada, me explica que en cada municipio que visita tiene que tomar una foto en la que aparezcan el carro y la iglesia del pueblo. Si no hay foto, le toca repetir el viaje. No importa si tiene que atravesar de nuevo un desierto, o surcar otra vez una represa en ferry, o meterse una vez más en alguna zona tan roja que ni la policía ni el ejército se atreven a patrullar. A veces la víspera del viaje me entra como un susto, yo qué estoy haciendo acá, yo para qué me meto en este sitio. Pero... ¿Y cómo no va a sentir susto? Si le ha tocado sufrir en carne propia los riesgos de recorrer zonas sin presencia del Estado, donde mandan las disidencias de las FARC, el ELN o el Clan del Golfo o cualquier otro grupo armado ilegal. Tras 2 décadas viajando por Colombia sin ningún problema de seguridad, justo la semana pasada, muy pocos días después de nuestros encuentros, cayó no en 1, ni en 2, sino en 3 retenes de la guerrilla mientras peregrinaba por el Chocó. Por fortuna, al enterarse de quién era, lo dejaron seguir. Lo que les decía es, ¿cuál se debe usar? Pero un viajero de verdad solo se siente cómodo cuando le empiezan a picar su casa y su oficina, o en este caso su salón de clases, y le entra esa necesidad incontrolable de salir corriendo. Así que atendemos la invitación del doctor Rosselli, empacamos maletas como un tiro y nos vamos de paseo con él. Bueno, doctor, todo esto está muy bien, pero acá usted y yo no hacemos nada. Vámonos a viajar. El próximo paseo es al Valle del Cauca, ¿se le miden? Pues si nos lleva, nos vamos. Listo, hágale. Promesa. Promesa. Vamos de una vez. Hágale. Camino. Volamos hasta el Valle del Cauca, donde este viejo querido tiene parqueado el todoterreno que es tan protagonista de la historia como él mismo. Bueno, camine. Hágale pues. Vamos. Y ocupamos el asiento del copiloto para visitar Candelaria y Pradera, un par de pueblos que ya conocía, pero de los que no tenía la foto de rigor. Cualquiera de estos árboles en una ciudad europea sería el centro de atracción. Pueblo al que volvería siempre. Me encantó el Cairo Valle, por ejemplo, me encanta Zapatoca en Santander, me gustó mucho Tona en Santander también, volvería ya. Siempre que viaja, Rosselli tiene pinta, sí, de viajero, aunque suene obvio. Lleva poncho, mochila, zapatos y pantalones cómodos. Su bastón, por supuesto, y un puñado de collares que ha ido coleccionando de pueblo en pueblo. Este es para proteger de los rayos también. Y este es para protegerme de las mujeres, pero ese es el único que no ha servido. Rosselli y su 4x4 son un dúo dinámico. 2 guerreros de 1000 batallas, 2 clásicos cotizados. ¿Quién tiene más tornillos sueltos, usted o el Land Rover? Pues los del Land Rover son más fáciles de ajustar. Quien sepa de carros entenderá que este vehículo de placas 767, como un avión, es toda una joya, una reliquia sorprendente.
Y también caprichosa. La caja le suele traquear al meter un cambio. El aire acondicionado no es acondicionado, es natural. Tiene limpiabrisas manuales y es muy raro que prenda la primera. El botón de arranque no es con la llave, sino que hay que hundir un botón. El sistema de ventilación es manual, no abre unas ventanitas para que entre la brisa. ¿Sí? El freno hay que, normalmente para que emparejen las 4 llantas, hay que bombearlo 2 veces. Y el clutch también. El clutch también. Así que tiene sus mañas. Yo digo que un Tesla o un Audi uno se lo suelta a cualquiera, pero un Land Rover se necesita un buen conductor. El bloqueo central no está funcionando bien, toca abrir la ventana. Roseli dice que quiere a su carrito, que es más furioso que rápido, como un adolescente quiere a su primer amor. Lo busca, lo cuida, lo consiente y, claro, le tiene un apodo súper cariñoso. Se llama El Tinieblo. ¿Por qué? El Tinieblo para ese amante que no cela, que no exige. Pero usted no solo le puso nombre, usted le puso apellido. El Tinieblo Rezandero. Y lo de rezandero, pues es por las fotos de las iglesias que visita en cada pueblo, que son la prueba reina de que efectivamente estuvo ahí. ¿Pero no es un poquito contradictorio? ¿Un tinieblo rezandero? Sí, exacto, porque es que el que peca y reza empata. Roseli y su tinieblo han visitado 32 departamentos, 2 océanos, 3 cordilleras, 37 páramos, 5 selvas. Y si Colombia tiene más de 200.000 kilómetros de vías oficiales, deben ser miles y miles, y más miles los kilómetros de carretera que se han comido este par. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido usted con el tinieblo? Esa sí la tengo clarísima. A un tinieblo no se le pregunta el kilometraje. El mamagallista de Diego Andrés Roseli Koch es hijo de un neurólogo y una psicoanalista. Dice que les debe a sus padres tanto la pasión por la ciencia como la adicción a los viajes. Recuerda cuando la familia rodaba durante días por carreteras en mal estado, desde Bogotá hasta la costa norte o hasta los llanos orientales. Semejantes travesías, que para muchos serían una pesadilla, para Roseli eran un sueño. Salíamos de aquí a las 4 de la mañana y no tenía nada raro que llegáramos o bien entrada la noche o a veces tuviéramos que quedarnos en el camino por el carro enterrado o por alguno de los vehículos con algún desperfecto o por un derrumbe. Y entonces pues eran viajes de 45 horas, 48 horas para llegar allá. ¿Cuántos iban entre el carro? Los 9 hijos, mi papá, mi mamá y una empleada, o sea, 12 personas metidas dentro de ese Land Rover. Pero, ojo, no era cualquier carro en el que se embutían como sardinas enlatadas para conocer el país. Era el mismo Land Rover en el que llegamos con Roseli a Candelaria y a Pradera. El mismo que lo acompaña hasta rincones de Colombia que para la mayoría resultarían inaccesibles. Me quedé varado con mi hija Paula en un páramo de Antioquia, en un sitio que no tenía señal de celular. Pasó una pareja en una moto y el hombre fue hasta el pueblo, se consiguió un mecánico. El mecánico subió con una bobina y me desvaró. Y entonces me dijo, ¿y dónde se van a quedar? Y me invitó a quedarme allá y ahora somos buenos amigos. El joven Roseli estudió medicina y se especializó en neurología. Como el viejo Roseli. Con el tiempo haría también cursos sobre psiquiatría y pronósticos matemáticos de las enfermedades. Y pasaría largos periodos en universidades tan prestigiosas como Harvard y en hospitales de diferentes países. Aunque le gusta aclarar que las cosas no siempre son lo que parecen. Viajé a Londres, al Instituto de Psiquiatría de Londres, donde estuve un año, pero no hospitalizado, sino investigando el cerebro de los ratones. Roseli ha sido profesor e investigador durante las últimas 4 décadas. De hecho, durante el encierro por el COVID-19, fue reconocido como uno de los investigadores más autorizados para hablar sobre epidemias y pandemias. Y pensar que muchos lo conocen solamente por su cacharrito. Me recordarán mis estudiantes y se acordarán del viejo Roseli, de las clases de Roseli, pero por lo que he de pasar a la posteridad es por ese espíritu viajero que he tenido, no por las publicaciones científicas. Bueno, ¿cómo tiene la bolsita? Pero volvamos a esa época en que sacar el cartón de medicina era un deber y viajar era un simple hobby. Su papá le había prometido un carro como regalo de grado. Hasta luego. Quería darle algo nuevo, un 0 kilómetros. Mejor dicho, algo completamente diferente a esa viejera de Land Rover en el que se movía la familia. A mis hermanas mayores, yo soy el quinto, entonces a ellas les regalaban un Renault 4 apenas se graduaban de la carrera. Cuando tocó mi turno, dije, no, papá, yo quiero el Land Rover. Que mis hermanas dijeron, pero ¿usted qué va a hacer con ese hueso? Ya era un carro de 15 años y usado para llevar a la finca, mal de silletería, de pintura, de latonería. O sea, pendejos, le van a regalar un carro nuevo. Y me lo llevé para Valparaíso, Antioquia, en donde hice mi año rural. Y obviamente de ahí me sirvió de base para recorrer pueblos del suroeste antioqueño, del norte del Tolima, del norte del Valle. La idea de visitar todos los pueblos del país no le nació de repente, sino que se fue moldeando de a poquitos. Siempre que tenía que dictar una conferencia en alguna ciudad,
Aprovechaba las horas muertas y salía pitado para algún municipio vecino, hasta que decidió convertir esos viajes esporádicos en un hábito. Yo creo que si yo desde el principio hubiera pensado voy a recorrer todos los 1.105 municipios de Colombia, habría dicho no, más bien haga alguna otra cosa. Empecé metiéndome en la cabeza la idea de visitar las 100 principales ciudades y pueblos de Colombia. Ese fue el primer objetivo, me lo fijé en enero del 2004 y ya para el 2010 había concluido, inclusive publicado mi libro sobre las 100 ciudades de Colombia. El método que ha usado Rosselli durante los últimos 20 años para conocer los más de 1000 pueblos que tiene Colombia es el siguiente. Deja el tinieblo en un parqueadero cerca al aeropuerto de alguna ciudad y el viernes después del trabajo vuela a recogerlo. Mientras maneja a este viajero solitario le gusta contemplar el paisaje en silencio y estar atento a los sonidos del motor. Solo así puede saber que todo está funcionando bien. Viaja solo, generalmente. Casi siempre. A veces también hay alguna tiniebla que se cuela en un paseo. Y su mamá lo Sí, acompañó mi madre, hasta entrar a los en 90 años. años se hizo un viaje de 5 días conmigo desde Montería hasta Bogotá. Rosselli, que es separado y tiene 2 hijas, duerme en cualquier estadero de carretera. Come en el chuzo de turno, toma tinto donde le pongan. Lleva equipaje muy ligero. Antes de visitar cada pueblo, estudia cuántos habitantes tiene, quién lo fundó, de dónde viene su nombre. Ha llegado a usar otro Land Rover que compró para sus travesías. Pero su consentido es, sin duda, el tinieblo. Me imagino que lo paran y le ofrecen plata por el tinieblo. Claro, constantemente. O me ponen un papelito en el parabrisas ahí que lo vende y un número de celular. ¿Lo vende? No le alcanza la plata. A mí no me alcanza seguro, pero ¿lo vende? No, obviamente no tengo ningún interés. Pero viajar, sea de la forma que sea, no es un pasatiempo barato. Gasolina, mecánicos, peajes, pasajes, comida, hoteles. Es decir, que conocer Colombia se le ha convertido a Rosselli en un bolsillo roto. Y eso que dicen que viajar es un tesoro y lo hace a uno más rico. Este trabajo ha sido absolutamente autofinanciado y obviamente tengo unas deudas importantes en el banco que cubrir. Con idas y vueltas, Rosselli ha llegado a viajar hasta 70 veces en un año. Eso es más o menos un viaje cada 5 días. Y si hacemos cálculos alegres, hay meses en los que ha pasado la misma cantidad de tiempo en su casa que fuera de ella. Tal vez por eso repite que su vida es literalmente un viaje maravilloso. Bueno, yo he pensado mucho en eso, en algún día en que me quemaran el Land Rover, por ejemplo, una manifestación, o que un derrumbe se lo llevara, que quedara así perdido. Pues entonces, pues creo que esperaría presenciarlo, ojalá filmar sus últimos momentos ahogándose en un río, por ejemplo, o algo así, sería algo que murió en su ley, ¿no? Ojalá no conmigo adentro. Porque a este viajero incansable le quedan un puñado de pueblos para completar el mapa de Colombia y muchas anécdotas por coleccionar. Pero ya que lo tengo al frente, no puedo despedirme sin hacerle una pregunta que nada tiene que ver con sus viajes o con su Land Rover. ¿Tenemos riesgo de otra pandemia parecida a la del COVID? Indudablemente. No me diga eso. La inquietud es cuánto se pueda demorar, porque vimos que desde la anterior pandemia grande pasaron 100 años. Aquí hay, según todos los pronósticos, una probabilidad grande de que esto se repita antes de ese tiempo, porque las mutaciones, la velocidad a la que están ocurriendo los cambios en los gérmenes es mucho mayor. Podríamos hablar sobre carros y sobre municipios y también sobre enfermedades durante horas y horas. Pero este viaje tiene que terminar. El señor de los pueblos debe irse. Se le hace tarde para salir hacia otro de esos lugares a los que, como dicen, no llegan ni Dios ni el diablo. Pero seguro sí llegan el doctor Rosselli y su amigo fiel, su tinieblo rezandero. La travesía de Diego Rosselli por los pueblos de Colombia terminará a mitad de año, si todo sale bien. Mucha suerte en esos kilómetros que le quedan por recorrer y que siga teniendo un buen viaje. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen séptimo día a continuación la investigación que realizaron las autoridades para dar con la captura de alias El Pulcro, el violador en serie que atemorizaba a las mujeres en Cali. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos, como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.